Suárez, Elizabeth Astete. Eso apenas horitas o también minutos después que se conociera al mismo tiempo sobre la renuncia del viceministro, de quien fuera viceministro de Salud, el señor Luis Suárez, que han aceptado en este caso ambos funcionarios, de los que se conoce por lo menos hasta el momento, y es que recibieron la vacuna de Sinopharm. No estamos hablando en absoluto de que fueron parte del proyecto, que fueron voluntarios y que por lo tanto son monitoreados. No, absolutamente nada de eso. Reconocen abiertamente que recibieron esta vacuna y en el caso incluso de la ministra Astete prácticamente nos deja entender que su presencia era tan necesaria que tenía que cuidarse, como si no ocurriera exactamente lo mismo con los médicos y las enfermeras que están en la primera fila. Pero hay que entender a qué se debió de pronto estos arrebatos de sinceridad. Pues resulta que al conocerse esa información, en los últimos días ya se sabía, se conocía de que algunos altos funcionarios habían recibido esta vacuna y entonces en Palacio de Gobierno, en la PSM, empezó a cundir una especie de preocupación al punto que esta mañana varios ministros recibieron un oficio prácticamente combinatorio que nosotros compartimos en exclusiva con ustedes. Es esta carta en la que directamente le señala desde la PCM: tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del presidente del Consejo de Ministros en relación al documento de referencia. Eso es en el primer párrafo, pero lo importante, o como decimos los periodistas, la pepa, está en el segundo párrafo. Al respecto, solicito a ustedes se sirvan informar el día de hoy hasta las 18:30 p.m., o sea, hasta las 6 de la tarde y 30 de este minuto, si funcionarios de alta dirección de su sector, esto es, ministro, viceministros, secretario general, jefa de gabinete, asesores de alta dirección, han sido vacunados sin ser parte de los ensayos clínicos a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y o Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y firma Paola Bustamante, quien es la secretaria general de la PCM. ¿A quién se lo dirigió? Pues a todos los ministerios del país. Cada uno tenía que informar y es así como ha estado saliendo a la luz las renuncias que venimos conociendo en los últimos minutos. Algunos nombres ya circulaban, incluso en el caso del señor Luis Suárez, nosotros lo estuvimos llamando insistentemente el día de ayer, conocedores ya precisamente de que él también había sido beneficiado con esa vacuna. Así como también habría ocurrido en relaciones exteriores, no solo con la ministra Astete. La información que manejamos desde hace algunos días es que también otros funcionarios que estuvieron vinculados a todo lo que tenía que ver con estos acuerdos y gestiones por la vacuna también se habrían visto beneficiados de esta vacuna, que todo indica también hizo uso el expresidente Martín Vizcarra, quien esta noche, después de haberle enmendado la plana a la propia Universidad Cayetano Heredia, que confirmó que él no es un voluntario, que él se benefició simplemente de la vacuna, ¿qué ha salido a hacer? Martín Vizcarra ha salido en un comunicado de Twitter a decir que no entiende, que le causa extrañeza lo que está diciendo la Universidad Cayetano Heredia y que ha enseñado una cartilla de voluntario que después del reportaje que vamos a ver les voy a explicar por qué carece de verosimilitud. ¿Y por qué podemos tener autoridad para decirles eso? Porque en mi caso, personalmente, yo soy voluntaria entre las 12,000 voluntarias que hay para el ensayo de la vacuna. Y sí puedo demostrarles con mi cartilla y con todos los documentos cuáles son todos los pasos que en todo caso tendría que enseñarnos Martín Vizcarra, quien una vez más le mintió al país, quien una vez más se escudó poniendo el nombre del secretario del despacho presidencial para el ingreso del doctor Málaga. Una vez más corroboró el grado de mitomanía que puede exhibir en cada uno de sus actos. Vamos con el reportaje de Marco Vázquez y Walter Jiménez. El día de hoy ha declarado prácticamente usted le habría pedido la vacuna. No hay riesgo. ¿Cómo se Pero usted? no había vacuna. Es ensayo experimental fase 3. Las mentiras sin fin del apodado Lagarto. Lo están asumiendo 12,000 peruanos. ¿Por qué no sumarme como uno de ellos en esta fase experimental? Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12,000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Martín Vizcarra,
ha perennizado sus falsedades para 33 millones de peruanos. Aquí la intención ha sido sumarme a los 12.000 voluntarios, es sumarme a 12.000 peruanos para que sea exitosa la fase experimental. El expresidente mintió y mintió sin que se le mueva un músculo de la cara. Y ahí a los expertos les dije, y yo podría ser voluntario para una etapa experimental, un estudio, no hay vacuna. Luego del comunicado oficial de la Universidad Cayetano Heredia confirmando lo que todo el mundo sabía, que él no formó parte de los 12.000 voluntarios de la prueba, se puede concluir que Martín Vizcarra puede mentir utilizando a los mismos peruanos para vender que es un héroe. Y creo que, al igual que los otros 12.000 peruanos, hemos contribuido con un granito de arena para que se concluya satisfactoriamente la fase 3 aquí en el Perú. Puede mentir utilizando a su propia esposa. Obviamente, la compañera, mi esposa, le dije si quería también acompañar en esa decisión voluntaria. Y también ella me acompañó. O sea que sí, efectivamente. O sea, somos ambos parte de los 2000. Puede mentir haciendo un show con personal médico. Déjenme, por favor, tomar la prueba. Ustedes saben que la vacuna... Puede mentir blandiendo una fotocopia, haciéndola pasar por una cartilla. Acá está, la cartilla de control. Acá está la cartilla de control. Miren, ¿qué dice aquí? Ensayo clínico fase 3. Nombre, Martín Alberto. Apellido, Vizcarra Cornejo. DNI, mi DNI. Esta es la cartilla. Un mentiroso consuetudinario, una enciclopedia para falsear con tal de salvarse. Lo que sí me ofrecí ser voluntario. Yo me ofrecí. Un archivo de antología que cuenta otra realidad, la del voluntario heroico al que debemos agradecer. Con mucha satisfacción se está aplicando esa vacuna a los peruanos. Y algo contribuí yo siendo uno de los voluntarios de los 12.000. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Además, yo lo podría calificar como un hombre que ha hecho de la mentira y de la traición su forma política de actuar permanente, ¿no? Lo ha hecho desde el primer momento en que ha tenido un cargo de responsabilidad pública. Es una escasa conducta moral, ¿no? Yo diría incluso una conciencia moral pervertida. Hay ciertos rasgos de la personalidad del expresidente que yo no soy psiquiatra, pero que evidentemente lindan con la psicopatía, ¿no? Esta imposibilidad a ratos de discernir correctamente entre lo que es el bien y lo que es el mal. Es por eso que algunos de sus paisanos en Moquegua o en Hilo ya lo califican de mitómano, ¿no? Que es una patología que ellos consideran que sufre Martín Vizcarra y lo ha demostrado a lo largo de su vida política, ¿no? Paredes reveló los hallazgos de su investigación, próxima a publicarse como parte de un libro acerca del expresidente esta semana. Para empezar, ¿por qué lagarto? Mira, no es una palabra peyorativa en el título del libro, corresponde al apodo, el apelativo que le decían los hermanos a Martín Vizcarra hasta hace algunos años, ¿no? Pero a mí me dijeron que porque era el que tenía más sangre fría de los 4 hermanos. Por ahí viene el título del libro. El adelanto más importante ya corrió como la actitud más inescrupulosa conocida de un presidente frente a la pandemia. Martín Vizcarra y esposa se vacunaron soterradamente con la candidata a vacuna, que hoy es la vacuna, el 2 y el 29 de octubre pasado. Yo tuve acceso a fuentes muy cercanas a 2 ministras de Vizcarra
y me decían que el presidente Vizcarra presumía con ellos o con ellas en los viajes que hacía a provincias de que ya estaba vacunado, inmunizado. Y también lo que puedo decir es que definitivamente él no es un voluntario ni valiente. Lo que se trata simplemente es de una vacuna de cortesía a espaldas del país, mintiéndole nuevamente al país mientras muchos peruanos estaban infectados, muriéndose en los hospitales a falta de oxígeno, sin camas UCI. El señor Vizcarra lo primero que hacía el 2 y el 29 de octubre era vacunarse él y su esposa para inmunizarse. Anteponer el cuidado individual ante la masiva crisis que está viviendo el país, no solamente es malo, no solamente es moralmente repulsivo, sino que además también es cobarde y yo diría hasta psicopático otra vez. La revelación de la vacuna escondida lleva a más preguntas. ¿Cuántos más lo hicieron? ¿Es delito lo que hizo el expresidente? Sobre el número preciso, estas son las 3 declaraciones únicas de aduanas, DUAS, de las vacunas y placebos llegados al Perú desde China. Corresponden al 31 de agosto del 2020. Son las DUAS 113875, 113878 y 113880. En total, en el DUA 113878 y 113880 se cuentan 24.600 dosis entre vacunas y placebos. Es decir, con estas 2 DUAs, suficientes y satisfactorias dosis para los 12.000 voluntarios establecidos. Sin embargo, la DUA 113875 trae 3.200 dosis de vacunas más, no placebos, del Beijing Institute of Biological Products. Si son dosis dobles, podríamos decir que 1.600 personas pudieron usarlas fuera de la prueba. ¿Quiénes más fueron, aparte del equipo que llevó adelante las pruebas? El INS tiene y dará la respuesta. Vizcarra fue solo un inescrupuloso aprovechado o pudo cometer delito. Estamos hablando acá de contratación pública. Desde el punto de vista legal, los funcionarios, los altos funcionarios del Estado, especialmente el presidente, están prohibidos tajantemente de poder recibir cualquier tipo de regalo, dádiva o prebenda de una empresa con la cual se está haciendo una negociación. Tan desaparecida como la credibilidad de Vizcarra, parece estar a esta hora la fiscal de la nación. Con China había una negociación para que con recursos públicos se compre. Entonces, tú no puedes recibir una dádiva de la contraparte con la que estás negociando. Y peor aún si eres el jefe de Estado. Así sea una cortesía, así sea una deferencia, así sea lo que sea. Igualmente, ¿no? Justamente estas empresas, me estoy refiriendo a las transnacionales, tienen códigos de conducta muy estrictos, ¿no? Que impiden este tipo de cortesía. Por eso es que existen políticas de regalos. Vizcarra se pone cara a cara ante un posible caso penal. ¿Cuál sería el delito y cuánta pena tiene? Si es que este caso diera lugar a una investigación, podrían haber varias opciones. Podría haber un caso de negociación incompatible, que el señor Vizcarra ha favorecido ilegalmente la contratación de esta empresa, pena hasta 5 años. Si hubiera un caso de cohecho, porque hubiera habido, digamos, esta dádiva con la finalidad de favorecer el contrato, la pena sería hasta 8 años. Y peor aún si es que esto fuera más bien una trama de colusión contractual, que es otro delito, que es el delito de contrato conclusionario, la pena podría llegar hasta 15. Ocultar, no revelar y su manera de justificar con fotocopias se convierte en ese camino en agravantes. A mí me da una constancia de que estoy participando en el ensayo clínico de la fase 3 y es lo que tengo. Tengo aquí la constancia de que he sido parte de este ensayo. Hay un número que está bien grande en el caso que uno tenga algún problema
De lo contrario, ellos llamaban para verificar que hacían seguimiento porque tienes un código. Esta es la cartilla real de vacunación que entregaron a los reales voluntarios. Tiene en su interior el número o código que a todo voluntario se le da. Vizcarra hoy, pasada las 4:30, mostró en un Twitter el interior de su cartilla, sin código, sin número. Compare una cartilla real con la fotografía que mostró Vizcarra, solamente con las letras NA. Él sabía, por lo tanto, que no era voluntario, ni que estaba en la base de datos, pero temerariamente decía que sí. Pero al final toreó, como siempre, preguntas precisas. ¿Qué registro de voluntario está registrado usted? Porque usted muestra un formato y eso tiene un número. Quisiéramos saber si es el mismo número o tiene codificación distinta. Muy cortito la primera parte. Yo tengo la cartilla con la cual estoy registrado como voluntario del ensayo clínico de la fase 3. El tipo de control que lleve los órganos pertinentes, obviamente yo no tengo que verlo ni revisarlo. Este es el documento de consentimiento informado que todo voluntario firma para ser inoculado propiamente, luego de ser admitido al aprobar varias pruebas médicas que Vizcarra obviamente nunca se hizo. Vizcarra tampoco puede mostrar este documento y lo sabe luego de ver documentos reales. La mentira de Vizcarra es burda y se puede desgajar. He sido parte del ensayo clínico de la fase 3. Falso. La Cayetano Heredia ya le ha puesto el cartel de mentiroso oficialmente. Los 12.000 voluntarios tienen que mantener la reserva. Falso. La reserva era solo para quienes conducían el proceso con los voluntarios. Yo no tengo temor. Ayer me retaron que se haga una prueba rápida a ver si tiene que. Aquí estoy, acá está la prueba. Delante de todo, con una clínica de prestigio. Acá está. Falso. Con una prueba rápida no se detecta si has sido vacunado, sino con una especializada de anticuerpos neutralizantes. Vizcarra llegó a indicar además, como dibujando un meme, que sí se disponía a decir que lo vacunaron. Sí se diría, pero lo vacaron. Cuando termine todo el análisis experimental, termine la fase 3 y se dé la aprobación de la vacuna, obviamente en ese momento se diría. Pero en el proceso fui vacado. Entonces ya era un ciudadano más. Las mentiras armadas como show, mostrando fotocopias de un expresidente que ahora aspira a ser congresista, han indignado a la opinión pública y han confirmado fuertes sospechas de una actitud sostenida. Vizcarra, sin embargo, era o todavía es un fijo para el Congreso del Bicentenario. Miles se preguntan, no por ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿por qué? Es que una de las características centrales del pueblo peruano es el caudillismo, es la búsqueda de un caudillo, de un mesías, de un líder que guíe. Y sobre todo en una época tan terrible como la que estamos viviendo, el señor Vizcarra asumió la posición como de padre bueno, salía, recuerden, todos los días, al mediodía, a dar mensajes esperanzadores, aunque por lo bajo estaba pues él asegurando primero su salud antes que la de todos. Es inconcebible que un presidente se vacune de manera soterrada mientras que miles de peruanos están muriendo literalmente asfixiados en los pasillos de los hospitales. Él se ha ufanado de decir que en su gobierno había un lema, el Perú primero. Y yo creo que el lema debería haber sido Vizcarra primero, porque siempre su actuación ha sido primero pensando en él, nunca en el país.
Exactamente, tal como lo dice Carlos Paredes. Primero él, primero su familia y según todo indica, primero sus más cercanos colaboradores, porque hasta el final se va a poder llegar a esa información. Vamos a compartir con ustedes